¿Cómo están, queridos amigos? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía con María, aquí en Radio Madre de Dios. También en contacto con nuestros hermanos que nos acompañan por las redes sociales, YouTube y Facebook. Hoy estamos con una visita muy especial. Es un matrimonio que viene de España, María y Fernando, y vamos a tratar un tema muy especial, muy bonito, que tiene que ver con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando fue la pandemia, yo tuve la oportunidad de conocer a una señora, a una mujer de España que es una laica, casada, ¿no es cierto?, que vive su vida normal, pero que también recibió del Señor unos mensajes. Y de eso vamos a hablar. Es una persona católica, laica, no es religiosa, y que recibió unos mensajes muy bonitos que tuve la oportunidad de conocer leyendo al menos uno de sus libros y saltado otros libros también, algunos trechos al menos, y me encantó su mensaje. Y hoy, por la Divina Providencia, los tenemos aquí. Están de paso en San José de la Mariquina, y entonces los saludo cordialmente. También a ellos, ¿cómo están María y Fernando? Hola. Buenas noches. Y bueno, primero que nada, quisiéramos que ustedes se presenten y le cuenten a nuestros auditores y a los televidentes quiénes son ustedes y por qué están hoy día en San José de la Mariquina. Pues la verdad que somos un matrimonio joven, recién casado, que por cuestiones laborales hemos tenido que venir aquí a Chile un año. Ya estamos prácticamente preparando las maletas para volvernos, porque ya las navidades las pasaremos en España. Pero bueno, hemos tenido tiempo para conocer un poco todo el país y sobre todo para cumplir un poco con la misión que Dios nos dejó caer disimuladamente con esta oportunidad de venir aquí a trabajar. Que el mensaje literalmente que leí fue ir y llevar mis palabras a vuestros hermanos de América. Y bueno, a raíz de entonces Dios habló muy fuerte, confiamos en Él y salió esta oportunidad de trabajo y nos presentamos aquí pues prácticamente con una mano delante y otra detrás. Y poco antes de venir, nosotros nos habíamos conocido ya hace unos años en los grupos de Marga. Y hablando con una persona que le lleva, pues hace un poco las veces de secretaria, nos dijo, pues nos acaban de pedir unos libros de allí, de Chile. Y bueno, pues darnos la dirección y vamos a conocerlos. Y tuvimos la oportunidad de conocer a este grupillo que tiene su sede ahí en Puerto Varas, también en Santiago. Y también hemos aprovechado pues allá donde nos han pedido para ir a difundir este carisma que es universal, porque al final la verdadera devoción al corazón de Jesús, más allá de ser una devoción de ancianos o de viejos, nos lleva a conocer cada día más la Eucaristía. Bueno, entonces ya hemos recibido algunas pistas que nos ha señalado Fernando. Ellos conocieron a Marga en España. Entonces Marga es el diminutivo de Margarita, ¿no es verdad? Margarita del Llano es el nombre de ella. Y ella entonces escribió una serie de libros que hoy día los podemos mostrar, a lo mejor se pueden, así como para que los vean al menos los que están en YouTube. El libro rojo se llama La verdadera devoción al corazón de Jesús. ¿Ya? El segundo es el libro, llamamos el libro azul, que es el triunfo de la Inmaculada. Hay un tercero, o sea, son pequeñitos todos, el reinado eucarístico, que es el libro blanco. Este cuarto sí que es bastante chiquitín, es un compendio de mensajes que ya venían en los tres. Edición de bolsillo. Sí, es un resumen, pero bueno, nosotros y Jesús recomienda que se lean del primero al último. Y el último libro, que está todavía caliente, recién salido del horno, es la Inmaculada en el Reino Nuevo. Ah, claro. Yo leí El triunfo de la Inmaculada. Entonces. Ajá, eso, sí, entonces, que era un poco más antiguo. Sí. Sí. Claro. Y cuéntenos un poco quién es Marga o Margarita y cuál es el mensaje central de estos libros. Bueno, pues Marga es una madre de familia, con 4 hijos,
y bueno, la verdad es una persona muy normal. Jesús constantemente se lo dice en los libros, que la ha elegido ella por lo poco cosa que es, y ya se ríe dice, pues, dándole las gracias, pero es verdad que es una persona sencilla, muy, muy corriente del mundo, y que ya empezó a recibir los mensajes, pues va a hacer 25 años en 2023 y ha crecido con ellos. Entonces sí, estuvo siempre dirigida por un sacerdote que falleció el año pasado, y por eso sabemos que estos 5 libros son todos los libros que se van a escribir. Ya no va a haber más libros, lo cual no quiere decir que no haya más mensajes. Ella sigue recibiendo mensajes, y esos mensajes, según le ha dicho Jesús, van a ser para siempre, para toda la vida. ¿Y estos mensajes eran locuciones internas, Sí. o eran revelaciones? ¿Ella veía a Jesús? Locuciones internas, Ya. sí. Y Sí, yo tampoco soy un experto en mística, pero básicamente ella escucha Escucha la voces, voz de Jesús. y a veces tiene algún conocimiento revelado, a veces tiene como... No Sí. son éxtasis, pero es que como que ven cuando como que describe... ve la sonrisa de Jesús, Claro. dice algunas veces. Sí, de su estado de como ánimo. que se introduce en el corazón de Jesús, o sea, como que Jesús lo introduce en su corazón. Pero no es como una visión externa como, por ejemplo, los videntes de Medjugorje. No hay éxtasis, no hay... no. Lo que sí que hay veces que, por ejemplo, en el segundo libro se habla bastante de la ideología de género y demás, y nos lleva al Génesis. Entonces ella ve o tiene una revelación por la que comprende cómo fue todo aquello, y lo transmite en los libros, pues como las palabras, como con las limitaciones que eso puede tener, ¿no? Claro, yo quiero leer ahora el primer libro, ¿no? Porque yo comencé por el último, el segundo, ¿no? el segundo, perdón, No. el reinado el triunfo de la Inmaculada, Inmaculada. pero lo correcto hubiera sido comenzar por el libro que se llama La verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ese nombre me llama la atención porque yo conocí también a un santo que me gusta mucho, San Luis María Griñón de Montfort, cuyo libro más famoso es La verdadera devoción, el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Entonces tiene un nombre parecido, ¿no? Entonces, ¿por qué ese nombre tan fuerte que llama la atención, ¿no? Que hacia dónde apunta? ¿Por qué el Señor ahora quiere mostrar esta verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, siendo que Él ya se presentó en el siglo XVII, ¿no es cierto?, a Santa Margarita María de Alacoque? También en la Divina Misericordia se presentó el Señor a Santa Faustina en la primera mitad del siglo XX, y ahora el Señor tiene algo nuevo que decir para esta época. ¿O por qué se llama así? La verdadera devoción al corazón de Jesús. La verdad que a mí también cuando leí la verdadera devoción a María, vamos, de San Luis María de Montfort, me vino una intuición de que debía existir algo que fuera del Sagrado Corazón. Y efectivamente lo busqué y acababa de salir publicado. Pero en los propios libros, Jesús le dice que efectivamente está parafraseando a este libro que se le dio a San Luis María Griñón de Montfort, y es Fue como el una propio. continuación, continuación, sí. Luego es importante decir que todavía la Iglesia no se ha pronunciado sobre los libros, o sea, no están aprobados, pero tampoco están Desaprobados. desaprobados, o sea, simplemente que está todavía en curso, y bueno, pues se pueden leer tranquilamente. Claro. Son maravillosos. Hay que decir también que la Iglesia siempre es muy cauta para aprobar las revelaciones particulares, porque mientras los receptores de estos mensajes, los videntes o los que oyen estos mensajes, todavía están vivos o están todavía recibiendo mensajes, entonces la Iglesia toma cautela, y la jerarquía se toma su tiempo para dar una aprobación oficial. Pero igual que en Medjugorje, no se ha dicho esto está aprobado, pero tampoco se ha dicho no se puede, ¿no? Así es que no hay ningún problema en leer estos libros, ¿no? Sí, así es. Y al final, ¿a qué nos lleva? Pues si la devoción a la Inmaculada se concreta en el rezo del Rosario, la devoción al Sagrado Corazón se concreta en la Eucaristía. Y los libros son tremendamente eucarísticos y nos llevan a profundizar y a conocerlo cada día más.
al final es que pues eso nos lleva a conocer tanto el papel de la Inmaculada en estos tiempos y el papel de la Eucaristía. Y no es que nos diga nada nuevo, sino que simplemente nos llama la atención, como toda la revelación privada, no añade nada a la pública, sino que nos pone la luz en lo que tenemos que prestar atención en esta época. Entonces son mensajes para España y para todo el mundo de habla hispana. Eso lo dice textualmente. Son mensajes que hay que leer, y donde dice Marga hay que sustituirlo por el nombre de uno mismo, y porque van dirigidos a la persona, y son, o sea, es una expresión del amor de Dios como difícilmente se ha revelado en otros mensajes. O sea, es tremendo, y tiene prácticamente no hay ningún tema que no se toque. O sea, hay mensajes de un amor tremendo y hay mensajes que llaman a una corrección tremenda, y no disimula para nada las faltas de nadie, de ningún grupo, ni de unos ni de otros. O sea, que son mensajes que son una catequesis permanente, vamos. Y es como una conversación, ¿no es verdad? No se trata de leer un tratado sistemático de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús o de la Inmaculada Virgen María, sino que es más bien como una conversación que sostiene Marga con Jesús, a veces con la Virgen, y como muy bien dice Fernando, yo lo experimenté también, es como que me estuviera hablando a mí, en mi realidad cotidiana. ¿Qué experiencia tuvo usted, María, con la lectura de la verdadera devoción al corazón de Jesús? Pues bueno, empezaré diciendo que yo conocí a Marga porque una amiga mía me habló de ella, me la presenta así, ¿no? Como una señora, pues de una laica, ¿no? Que se había casado, había tenido sus hijos, y que trataba a Jesús como su esposo. Entonces a mí eso es lo que me llamó, por lo que estoy aquí, ¿no? Porque, bueno, pues la verdad, tuve el gran regalo de pasar por un convento, ¿no? Durante unos años, y luego pues el Señor, pues, tenía que salir, ¿no? Y aquí está. Y el caso es que yo anhelaba como ese tener a Jesús como esposo, y no sabía cómo compatibilizarlo estando casada. Y decía, bueno, pero si el Señor me manda aquí, de alguna manera lo hará. Después providencial me habló de esta señora que, estando casada, tenía un trato con Jesús de esposo. Yo quiero eso es lo que yo quiero, y por favor, o sea, entonces fui allí y la conocí, y efectivamente, ¿no? O sea, se veía el trato, cómo habla de Jesús, y bueno, aquí en los libros, ¿no? Como Jesús retrata a la amada mía, y ella también, o sea, se deshace en amor por él, y al mismo tiempo también el Señor dice, no me acuerdo ya en qué libro, ¿no? Pero me amas, pues ama a tu marido, ¿no? O sea, como le lleva a él. Entonces de esa manera me ha hecho a mí... ¿Es compatible? Como compatibilizarlo, sí, y no sé, también la luz del Espíritu Santo, ¿no? Que el Señor, o sea, Jesús es mi esposo, eso lo digo mucho, y Fernando mi marido. O sea, como que ahí es como en España llamamos más marido, ¿no? Que esposo. Y entonces es como, o sea, Jesús mi esposo eterno, y Fernando, pues, mi acompañante de camino para los dos juntos y hacia él, ¿no? Hacia la responsabilidad con él, claro, la eternidad. Y entonces, sobre todo, es eso, ¿no? Ver cómo está tan enamorado de su criatura y que no lo deja, o sea, hasta eso, que yo no sabía cómo se podía, él sale al encuentro, ¿no? Y es un poco mi experiencia con los libros, ¿no? Sobre todo, pues en el primero, que me presenta su corazón en la Eucaristía, ¿no? Que está vivo y que te persigue, ¿no? Con tu libertad siempre, pero él está ahí. Y luego también me presentó a su madre en este libro, que a mí esto me dejó también... Bueno, feliz. Increíble. Maravilloso. Sí. Y como se ve aquí, cómo moldea tu corazón, ¿no? Las manos de la Virgen van moldeando tu corazón, va purificándolo. Claro. Que es lo que dice en el Tratado de la Verdadera Devoción al Corazón Inmaculado de María, San Luis, ¿no? Sí. Así como la madre modeló el corazón de Jesús, también quiere modelar el de todos sus hijos. Y esto es lo que he descubierto, ¿no? Como María más madre, de verdad, madre cercana, que sí, como un trato muy, muy íntimo con ella también.
y que eso me lleva también a Jesús, ¿no? O sea, que ella es que siempre va a llevarte a Jesús. Y bueno, luego el tercer libro, ya un repasillo, ¿no? Para mí es un libro esperanzador, ¿no? Que habla del reinado eucarístico, ¿no? Pues con todo esto que estamos viviendo y, bueno, todo lo feo que estamos viendo y que está por venir, pues aquí te habla de la maravilla que va a ser, ¿no? Una vez pasado toda esa cosa fea. Este tiempo de prueba. Pues la maravilla que va a ser que viene algo muy bueno que viene de algo esto, ¿no? precioso, que es, o sea, que el mundo ya va a estar alabando a Dios, que las iglesias van a estar llenas, o sea... ¿Habrá un final feliz entonces? Claro, entonces eso da mucha ilusión por vivir todo esto, ¿no? Claro, por lo menos y que esperanza. está siempre de su mano. Sí. Así es. Y bueno, un poco eso, luego todas las promesas también son súper esperanzadoras y bueno, ¿qué más? Eso ya es que cada uno tiene que leer y hacer lo suyo para ver lo impresionante que... Qué interesante lo que usted dice, que primeramente le llamó la atención que Jesús pueda ser esposo también de una persona laica, una persona casada, porque uno normalmente en la iglesia, sobre todo en el ambiente de los sacerdotes, estamos acostumbrados a considerar las religiosas, las monjitas, como esposas de Cristo. Eso es tradicional en la vida de la iglesia. Pero que esto es una novedad, lo es, ¿no? Que Marga diga que no, que también una mujer casada con hijos, que trabaja domésticamente o trabaja en la sociedad, etcétera, puede ser también una esposa de Cristo. Y ¿eso solamente una mujer o también un hombre puede tener un alma de esposa de Cristo? También, porque es el alma y efectivamente eso ya podrá... Pero me hace mucha gracia porque a veces cuando tenemos algún encuentro, ¿no? Y tal que... Me voy con nuestro esposo. Ay, santísimo. Bueno, es la mejor forma de arreglar las cosas. Bueno, a cada uno le llama más unos mensajes que otros. Yo, si hay la posibilidad de dar un pequeño... Claro que hay. Aperitivo. Este es un mensaje del 19 de abril de 2012, que es en el que el propio Cristo explica o nos da una manera de explicar qué son los libros, ¿no? Él lo dice directamente. Entonces, queremos haceros partícipes de una joya que ha caído en nuestras manos, porque consideramos que las riquezas están para compartir. Os hacemos saber de la existencia de esta obra de arte. Es algo firmado por el propio Jesús. El instrumento elegido tiene poca importancia, hablando de Marga. Son unas cartas de amor escritas por el mismo corazón de Jesús a los hombres. A menudo se entiende la devoción del corazón de Jesús como algo propio de ancianos y algo desfasado, que no está acorde con los tiempos. Este libro os ayudará a entender mejor el sentido de esa devoción, que no es otro que el amor de Dios, manifestado en un corazón de carne. Un amor que quiere hacer partícipe de su amor, un amor que no se puede contener y a manera de explosión gozosa se manifiesta al exterior. Un amor que pide correspondencia, que no se cansa de manifestarse y comunicarse. Para esta obra de la Iglesia, él ha elegido esta forma. Muchos pueden tener reticencia a la hora de abrir sus páginas, pero no habrá nadie que una vez leído pueda dudar de que en él se vuelca el amor de Dios. Es un libro eminentemente eucarístico. La Eucaristía está como centro y cumbre de esta devoción. Os ayudará a entender más a Jesús en este sacramento de amor. Participaréis de las razones por las que ha querido permanecer con nosotros. Comprenderéis el papel de la Eucaristía en los últimos tiempos. Os convertirá el corazón para ser más y mejor los constructores de la nueva civilización, la civilización del amor. Podréis comprender mejor el sentido de las profecías y cómo el corazón de María prepara a los hombres para el reinado eucarístico de Jesús. España ha sido depositaria de esta belleza porque el corazón de Jesús tiene grandes designios con nuestra patria. Por medio de él recuperaréis el amor por vuestro país y el deseo de contribuir a su salvación, así como a la salvación de todo el género humano. Si lo lees, querrás que otras personas lo lean, porque el amor es expansivo y es comunicativo. Creo que lo escribe él mejor que nosotros. Muy bien. Ahora, cuando uno tiene este encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús, ese encuentro toca todas las fibras de la persona, creo yo, ¿no es cierto? No solamente la mente, lo racional, también el sentimiento, la voluntad de conocer más a Jesús. Quiero conocerte más porque realmente una persona que se encuentra con el Señor, como lo ha hecho Marga y también como el Señor quiere hacerlo con todos nosotros, es algo que nos transforma por entero.
Como botón de muestra puedo decir lo que pasó en la visita reciente de las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, que también está muy ligada con el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, que una persona muy religiosa, pero que no había tenido esta experiencia con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tocó las reliquias y como que le entró un fuego dentro, ¿no? Pero le transformó la vida, o sea, algo se iluminó. Y a veces el Señor nos habla de esa manera, no solo con ideas, sino que también con un fuego, como sale ilustrado también en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso también se nota en estas revelaciones, que es como un apasionamiento que tiene Marga por Jesús, y que en el día a día uno lo puede vivir y sobre todo lo quiere compartir con todos nosotros. De hecho, es una de las promesas que ya se le dio a Santa Margarita y que se desarrollan en este último libro, este cuarto libro. Dice: a los tibios los haré fervorosos, y a los fervorosos los elevaré rápidamente a gran santidad. Y sí, bueno, hay dos casos, porque, bueno, alrededor de los libros pues se ha creado un movimiento que se llama vdcj.org. Ahí se puede buscar más información y es vdcj. También está en YouTube, hay vídeos, y concretamente hay dos personas que bueno, han fallecido ya y que han muerto en olor de santidad. Una es Teresita, que era una niña que su mayor deseo era ser misionera y acercar a los niños a Jesús, y que, bueno, de un testimonio con la enfermedad, tuvo que pasar un cáncer y falleció al final del cáncer, pero ofreciendo todos sus sufrimientos de una manera impresionante. Dio la vuelta al mundo rápidamente. Y la última ha sido una amiga nuestra que estuvo en nuestra boda, Mercedes Cujo, y que también sufrió un cáncer, una enfermedad, y ella, cuando nos hablaba, decía: ¿qué es lo peor que me puede pasar? Quedarme aquí. Voy a ganar seguro. Y bueno, lo ofreció también primero para conseguir el centro donde hoy está en la VDCJ, y efectivamente se consiguió. Y después para acercar a mucha más gente, y dará mucho que hablar, pero bueno, que se están empezando a ver ya esos frutos, no solo, desde luego no en nosotros, pero sí en los que en otras personas. O sea, es un llamado en la práctica a vivir la mística cristiana en lo cotidiano, en el día a día, y bueno, ahí en España tenemos estos grandes místicos como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Santa Teresa precisamente decía: muero porque no muero. Entonces, ¿cómo será el deseo que tienen de ver a Dios cara a cara las personas que viven cotidianamente unidas al Sagrado Corazón de Jesús, que prácticamente es lo que más desean, ir al cielo para estar con el Señor? No solamente no le tienen miedo a la muerte, sino que la desean como una puerta de entrada para llegar al encuentro del Señor. Entonces es algo muy bonito, en realidad muy esperanzador. Sí, aunque luego también en los mensajes el propio Jesús le dice a Marga que no, que tienes que quedar aquí, porque tienes que dar a espérate un poco. Tienes que hacer méritos y tienes que... O sea, no efectivamente es la mística del día a día, y a veces puede resultar sorprendente cuando uno lee esto a la primera vez, pero efectivamente se va viendo, lo hemos podido ver con esta amiga, cómo va transformando el alma de las personas, y sale natural. Sale, pues es eso, sufrir vamos a sufrir todos, pero es cómo ofrecer ese sufrimiento en el día a día, que al final te va enseñando los libros, lo vas leyendo, poquito a poco vas avanzando. Unos se lo leen muy rápidamente, otros tardamos más, pero desde luego no te deja indiferente. Claro. Bueno, siempre se ha dicho que la revelación en general de Dios ya está totalmente, digamos, dicha y aceptada con el último apóstol que murió, y la Biblia ya está declarada como la revelación pública para todos nosotros. Pero el Señor, a lo largo de la historia, se ha ido manifestando a muchos santos y a muchas personas que van recibiendo mensajes de Cristo, de María, del Arcángel San Miguel inclusive, y van entregando, ¿no es cierto?, en la cotidianidad de cada siglo, ¿no es cierto?, en la actualidad de cada tiempo,
con su propia contingencia, un mensaje especial. ¿No es verdad? Entonces, no es que, como decía Fernando, se esté diciendo algo nuevo, sino que es lo mismo que se ha dicho siempre, pero aplicado a nuestra época. ¿Cómo ven ustedes el mensaje que nos da el Señor y la Virgen a través de Marga para nuestros tiempos? ¿Qué nos está diciendo para hoy? Para el día a día que estamos hoy pasando, que no es un tiempo fácil hoy en día, ¿no? Tampoco es una pregunta fácil. Hay un componente de urgencia en muchos mensajes, de que efectivamente no estamos en una época normal, no estamos en una época más... nos llama a lo de siempre, como hace Medjugorje, ¿no? Las 5 piedras de Medjugorje, pues aquí también se tocan. Y al final, llegando a la Eucaristía, pero es que claro, para llegar a la Eucaristía, pues hay que ir a la confesión, hay que mantener la oración, hay que prepararse con ayunos, con lo que sea. Y ahí, además de esto, como son muchas páginas, pues se toca prácticamente todos los problemas del mundo actual. En el segundo libro habla mucho de toda la ideología de género, se habla también de la situación política, que, bueno, realmente lo que nos dice es que si os convirtierais, pues la política iría mejor, básicamente. Y no habla, como decía en el mensaje que hemos leído antes, pues os ayudaré a comprender mejor las profecías. No es especialmente centrado en lo que va a pasar en el futuro, ni es desesperanzador ni nada, pero sí que lo toca también, y profundiza y bueno, y hay mucha luz, y ayuda mucho a entender, y a que, pues eso, como decía el propio Cristo en Mateo 24, cuando suceda esto, creáis. Entonces también hay mensajes proféticos en estas revelaciones. Algunos, por lo menos. Los hay, no son los más importantes, pero sí que toca distintos temas de cosas que están empezando a suceder ya, y bueno, y que ojalá... Lo que pasa es que el mismo Cristo lo dice, que no prestemos mucha atención a las profecías, porque muchas son condicionales, son como señales de tráfico que nos dicen, oye, si coges esta curva a más de 90 kilómetros por hora, pues puedes tener problemas. Entonces, si es para que no, perdón, por usar la palabra, que en España lo pero tomar la curva, pero bueno, que son cosas que pueden suceder o no suceder en función de nuestra actitud. Pero vemos que hay cosas que sí están sucediendo en este momento y que estaban profetizadas incluso en la Sagrada Escritura, como la venida de un tiempo de mucha dificultad y de persecución para la Iglesia, para los cristianos, y donde reina un espíritu anticristiano en general, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos del anticristo no solamente debemos considerar que va a venir un personaje específico que es el anticristo con toda su potestad para hacer el mayor daño posible a la Iglesia, sino que lo dice muy bien el apóstol Juan en una de sus cartas. Ya han venido muchos anticristos, y a lo largo de la historia de la Iglesia ha estado siempre presente ese espíritu anticristiano, por algo que a Jesús, ¿no es cierto?, lo crucificaron, porque estaba ese espíritu del maligno ahí actuando en el mundo, y hoy en día parece que está más fuerte que nunca, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también en ese sentido estas profecías nos dicen que debemos prepararnos para dar esa lucha y para que no nos pille desprevenido. Sí, de hecho, creo que es en este... Tercero. En el tercero, me parece que sí. Que si hay una palabra con la que quiero que os quedéis, es lucha. ¿No? Pone lucha. En negrita y en mayúscula, lucha. O sea, somos una iglesia combatiente, no somos una iglesia así para descansar, para estar en un refugio de que, digamos, no pasa nada, que estamos tranquilos. Entonces, bueno. Sí, además también lo dice, que no se trata de buscar estas profecías y meterme, no sé, en el fin del mundo, nunca mejor dicho, en un búnker y protegernos. No, hay que confiar en la divina providencia, todo esto vendrá, será duro, pero lo que viene después es mejor. Sí, mejor. Y dice que de hecho que sigamos haciendo los planes, que no nos paremos por lo que creamos, por toda la catástrofe, ¿no? Que esto es el fin de los tiempos, no el fin del mundo. No. Claro. Entonces... ¿Cuál es la diferencia, María? Uy. Ya que lo Padre, creo que eso lo puedes explicar usted mejor. Fin de los tiempos, no es lo mismo que el fin del mundo. Lo que viene a decir, y creo que recordar, porque ya uno mezcla lo que ha leído en otros sitios y me gustaría ser lo más fiel exactamente a lo que dice en los libros, pero que es la pasión de Cristo, pues ahora
nos toca vivirla en el cuerpo místico que es en la iglesia. A la iglesia. Pero después de la pasión viene la resurrección también. O sea, que no es menor. Va a haber mucho sufrimiento, va a haber muchos problemas. Ya se está empezando, ya en alguno de los mensajes que creo que no está escrito, pero bueno, nos ha comentado que estamos viendo ya los primeros dolores y ese, pues y más que vamos a tener que sufrir. Pero es eso, es confiar, seguir adelante y, o sea, no depende de nosotros, hay que confiar en la divina providencia. Nosotros hemos llegado aquí completamente por casualidad. Yo profesionalmente no tenía ninguna expectativa de venir aquí a Chile y de la noche a la mañana surgió una oportunidad y nos ha traído para acá con gastos pagados y aquí estamos, con ese mensaje que nos fiamos de ir y llevar mis palabras a vuestros hermanos de América. Y el primer salvo que leímos en aquel retiro fue aunque te vayas a los confines del mar, ahí estoy yo. ¿Y qué texto aparecía ese, Fernando, de ir y llevar el mensaje a mis hermanos de América? Pues está en el tercer libro. Libro. También decía, no tengáis miedo a las grandes aventuras. Y aquí estamos. Pues bueno, y la verdad que ha salido simpático. La isla de Pascua, los confines. Bueno, ¿no? Sí, efectivamente. Hace poco tuvimos la oportunidad porque queríamos ir a Isla de Pascua como viaje de novios, ya que veníamos por acá, y fue imposible, se fue retrasando, no se abría la isla, en fin. Pero la isla de Pascua, entre paréntesis, ¿no? ¿Pertenece a Oceanía o pertenece a América? ¿No? Creo que geográficamente es Oceanía. Es Oceanía, pero bueno. claro. O sea, ese es el comienzo del mundo. Chile es el fin del mundo. Pero el caso es que lo que leímos es no escatiméis gastos para llevar mis mensajes hasta el último confín de la tierra. El último confín de la tierra, el lugar más remoto de la tierra. Es Chile. Así le llamaba Pedro de Valdivia a Santiago, ¿no sé? Santiago de la Nueva Extremadura. Extremadura es ya... Desde luego es Chile, pero es que la isla más alejada del continente es la isla de Pascua. O sea, y hemos llegado allí. Es cierto. Y con todos los retrasos. Sí. Así. Con todos los retrasos finalmente llegamos un primer viernes de mes. Salió de la noche a la mañana también el viaje porque era imposible y encontramos de pronto un billete y fuimos para allá y aterrizamos primer viernes de mes y pasamos por la iglesia y estaba Jesús expuesto. Y además son bastante devotos o muy devotos, según nos estuvo contando el sacerdote, al Sagrado Corazón. O sea, qué precioso. Que no hay ninguna casualidad, son todo diosidencias. Y recién abrieron el turismo en la isla de Pascua, ¿eh? Y justo llegaron. Qué bonito. Así es que es un mensaje de mucha esperanza también. Eso es lo bueno, que no es un mensaje para meter miedo con cosas malas que van a pasar, aunque las cosas malas van a pasar, ¿sí? No hay caso. ¿Sí? Estos dolores de parto, como bien decía Fernando, los tenemos que vivir en la iglesia. Así como Cristo, que es la cabeza, murió, padeció y resucitó, también la iglesia tendrá que vivir en el final de los tiempos grandes persecuciones y dificultades, como ya se está notando. Pero esto tiene un final feliz no solo en la última venida de Cristo, ¿ya? Algo que nos dice aquí este mensaje, que coincide con otros mensajes marianos, por ejemplo, como el de Fátima, es que después de todo este tiempo de tribulaciones vendrá una época de paz en la tierra, ¿no? Finalmente, dice la Madre, mi corazón inmaculado triunfará. Y también estos libros nos hablan, me parece que el primero, no lo he leído, de algo parecido, ¿no? Que habrá un reinado del corazón eucarístico de Cristo. ¿No es así? Eso es. Y por eso no sé explicar teológicamente lo del fin de los tiempos, pero por lo que el Señor me hace entender a mí, es el fin de estos tiempos, digamos, donde reina el pecado, ¿no? Y que vendrá este reinado eucarístico, ¿no? En que se alabará al Señor 24 horas. Sí. Pero claro, ese reinado viene a través de la conversión. O sea, solo llegará cuando nos hayamos convertido. Y esa conversión es a través de María, que es la que va moldeando y llevándonos a Jesús. O sea, el triunfo de la Inmaculada está íntimamente relacionado con este reinado eucarístico en la tierra, que tiene una dimensión, pues, de todo tipo. O sea, no es únicamente personal, sino que el resultado al final pues será la doctrina social de la Iglesia hecha realidad, tendrá una dimensión, o sea, transformará el mundo a nivel cultural, político y de todo tipo, como no nos podemos ni imaginar.
Y podríamos imaginar que si aumentan las capillas de adoración perpetua, vamos a estar adelantando la llegada del reinado de Cristo Eucarístico, o no. Todo lo que sea acercarse a la Eucaristía, pero acercarse bien, claro. Empezando por recibirle con la confesión, que concretamente aquí en Chile, para los que somos de fuera, resulta harto complicado encontrar confesión, y la devoción, o sea, las parroquias de adoración bien llevadas, pues también son... Pero todo es en la medida en la que podamos acercarnos y ser devotos al Sagrado Corazón, en la medida que podamos. También hay muchos sitios en Chile donde no es fácil acercarse a una iglesia a diario por las distancias y por todo, o sea, tampoco... Pero aquí estamos en San José de la Mariquina, en este momento transmitiendo por FM, más Radio Madre de Dios. Algunas personas nos estarán escuchando. ¿Qué les dirían ustedes, María y Fernando, a estas personas católicas? ¿Vale la pena que se acerquen a la capilla de adoración perpetua, a la misa, a la confesión? ¿O eso es algo más, digamos así, accesorio dentro de la vida? ¿Es importantísimo o es accesorio? Bueno, yo creo que cambia radicalmente la vida, no solo la vida, sino el día a día, ¿no? Que es que te puede comer las preocupaciones enteras, que luego si vas al Santísimo, no voy a decir obviamente que desaparezcan, pues eso en manos del Señor, pero es verdad que te transforma y te da otra paz y te hace reorientarte, ¿no? O sea, en recordarte que a dónde queremos llegar, ¿no? Lo importante, Él, y bueno, que todo son circunstancias para acercarte a Él, y yo creo que hace... Sí, es fundamental, te transforma la mirada, ¿no? La transfigura, y entonces eso puedes vivir, es que si no, de verdad, todo sería un peso. Al final de hecho es uno de los grandes problemas que tienen los protestantes al interpretar la Biblia, o cuando dice lo de el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tiene vida en él, y dejó que muchos se fueran. O sea, no hablaba por hablar, sino que era una realidad. Y esto al final lo que te lleva a comprender es que a superar, ya no se trata de ir a misa porque los domingos, porque si no es pecado, ¿no? Es que quieres ir, y quieres ir a diario, y quieres buscar estar un rato en el Santísimo. Hay veces, evidentemente, que tienes más cansancio, más pereza, lo que sea, pero lo buscas y lo quieres porque es, pues eso, como el que está enamorado. O sea, pues no te tienen que obligar, vas tú voluntariamente. Y luego, efectivamente, también... no sabría decir ahora mismo algún mensaje, pero efectivamente Cristo defiende a los suyos también. O sea, hay casos, concretamente en nuestra guerra civil en España, hay un pueblo al sur de Madrid que se volcó en proteger al sagrario, y no tuvieron un solo muerto en toda la guerra, y pasó por allí varias batallas, y no recuerdan que muriera ninguna. Y en Medjugorje pasó lo mismo. En toda la guerra de Yugoslavia no murió ningún ciudadano de aquella ciudad de Medjugorje. Eso decía el Evangelio este domingo, ¿eh? No se preocupen con todas estas situaciones duras, no caerá un cabello de su cabeza, yo los protegeré, dice el Señor. Pero es importante tener, como dice Fernando y como dice también María, una verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús y una verdadera consagración a los Sagrados Corazones. Entonces, todavía podemos crecer mucho en ese sentido, y hoy día estos hermanos que gentilmente el Señor ha puesto a nuestro paso, ¿no es cierto?, nos están mostrando un camino más, que es conocer estas revelaciones a Margarita del Llano, a través de estos libros. ¿Y cómo los pueden adquirir las personas que estén interesadas en conocer esta devoción especial? Bueno, es un problema complicado, porque de momento los estamos haciendo llegar desde España. Aquí en Chile resulta complicado imprimirlos y adquirirlos, pero bueno, básicamente en esa página que hemos hablado antes, vdcj.org, ahí se pueden solicitar, y eso le va a acabar llegando a unas personas un grupo que estamos organizando para que quede en Santiago cuando nos vayamos, y a partir de ahí se van distribuyendo hasta... El último libro que hemos mandado ha sido a Coyhaique. O sea, ¿Qué significan esas siglas? VDCJ. Esto, la verdadera devoción al corazón de Jesús. Ahí está. Entonces, VDCJ. Sí.
BV. O si no, colocamos en el buscador de internet Margarita del Llano, libros, ¿cierto? Sí, para poder pedirlos. ¿Y existen libros PDF también que se pueden adquirir y comprar? También en la página web. Se pueden adquirir en esa misma página web, más baratos, más rápido, un poco más rápido. Difícil de leer. También es conveniente tenerlos en papel, porque Siempre los libros claro. hablan. Yo sí que hago muchas veces lo de abrirlo al azar cuando te preocupa algo, y normalmente te llega un mensaje que te toca. Claro, como pasó ahora, ¿no? Porque yo les pregunté a ellos, estábamos conversando plácidamente en el comedor, bueno, ¿quieren ir a hacer este programa en la radio también? No solamente hablemos entre nosotros, compartámoslo con la comunidad. Y entonces ellos abrieron el libro y decía exactamente lo siguiente, a ver, ¿quieren? Españoles sean valientes, vayan a hablar estas cosas. Sí, a ver, que yo, pues por mi naturaleza es verdad que esto me causa rechazo, sí. Y entonces, pues antes, bueno, quiero hacer lo que el Señor quiera, ¿no? Y bueno, este es el tipo de martirio al que me llama hoy. Y bueno, pues iba a prepararme antes y en la oración justo me sale el mensaje del 13 de junio del 2011 y Jesús dice: hago un llamamiento a los españoles del mundo. Os hago un llamamiento en esta hora crucial de la historia. ¿Dónde están mis valientes? Mis valientes en Cristo Jesús. ¿Qué se ha hecho de la tropa? Adocenada en el fulgor de la batalla. Bueno, así, ¿no? Y luego también decía... es que no podéis ver cómo vuestros hermanos mueren, es que no os importa. Y claro, a mí es que se me partía. Digo, ¿cómo voy a dejar que las ovejitas sean destrozadas por el lobo cuando yo tengo este tesoro aquí, ¿no? Y bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer entonces, ¿no es cierto? El Señor viene, es verdad, no sabemos cuándo, el Señor sabe el día y la hora en que va a volver, pero no debemos estar así como decía el Evangelio de hoy, con miedo frente a Jesús que viene. Debemos estar utilizando nuestras monedas, digamos, nuestros talentos, para producir más dones, para la gloria de Dios. Y es lo que están haciendo nuestros hermanos, Fernando y María, porque ellos son un matrimonio joven, trabajan, viven su vida normal y al mismo tiempo evangelizan. Qué cosa más linda. Dice el Señor también en otro pasaje, ¿cuál será el servidor bueno y fiel que cuando el Hijo del Hombre vuelva lo encuentre trabajando y sirviendo a las personas que tiene a su cargo? Y no abusando de ellos o no siendo indolente con el servicio a las personas que tiene a su cargo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer simplemente, estar sirviendo al Señor. Y la mejor manera de servirlo, creo yo, ¿no es cierto?, además de nuestros deberes cotidianos, es tener una vida de oración, de consagración cada vez más profunda al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a San José, y tratar de transmitir esto a nuestros hermanos que están al lado. ¿Puede decirse algo más? No, nada más. Estamos intentando y creemos que va a quedar organizado un grupo y dentro de poco esperemos que se pueda organizar una sucursal en aquí Chile. En Chile. De momento en Santiago. Claro, básicamente tendrá que ser en Santiago, pero bueno, ¿existe otro país latinoamericano en Chile? México. México. En México ya Sí que está llevan bastante adelante. organizado. ¿Hay otro matrimonio allá o cómo No lo sé han si es hecho? matrimonio. No, pero- es un colaborador Ya. de Marga que vive la mitad del tiempo en México y la mitad en España. bueno, Entonces, Pues él ahí tenía es más mucho fácil. contacto también con Mar, Sí. claro. Ustedes fueron más, digamos, aventureros. Se vinieron. no lo decimos nosotros. Pero bueno, hay que dar el paso y la verdad que sí, no nos podemos quejar. Has Qué aportado. bueno. Muchas gracias por haber venido entonces a traernos este mensaje y en las personas de ustedes también muchas gracias al pueblo español que nos trajo de América Latina la fe católica. Menos mal que fuimos evangelizados por españoles y no por protestantes, digo yo, porque gracias a la fe católica tenemos la Eucaristía. Eso ya lo mencionaba Fernando, impresionante. Los hermanos evangélicos se perdieron esto, qué terrible. Y dice Juan capítulo 6, el que coma mi carne vivirá en mí, tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de lado esas palabras, no? Ahí está el modo como Cristo nos ama. Él es el esposo, realmente. Es el esposo que ama a su esposa, el pueblo de Dios, la iglesia, toda es la esposa. Pero el esposo que quiere entregarle su corazón a su esposa. Y Cristo nos entrega su corazón a través de la
Sagrada Eucaristía. ¿Cómo no nos vamos a acercar cada vez con más amor a la Eucaristía cuando es el mayor regalo de misericordia, de bondad, de generosidad divina que nos ha proporcionado el Señor? Así que muchas gracias. ¿Y quieren dar algún mensaje más a nuestros hermanos, finalmente? La verdad que simplemente mantener la esperanza, porque es verdad que las cosas pintan mal, uno va mirando el mundo por todas partes y no sabe dónde tendría que ir a migrar, porque en todas partes se ven problemas, todo, pero esto es lo de menos. Hay que mantener la esperanza. El Señor busca, los caminos del Señor se abren paso por cualquier sitio, y lo que tenga que ser será, y confiar. Y bueno, yo también, que es verdad que como Él es tan bueno y se derrama tanto en nosotros, es todo beneficios, pero también que yo creo que muchas veces nos olvida que el objetivo también sea consolarle, ¿no? O sea, acompañarle en estos momentos y de su corazón, ¿no?, desgarrado, con tantas cosas que se hacen a la Eucaristía, además. Y sí, sobre todo también que no se nos olvide eso, ¿no? Que el mendigo de amor está ahí esperándonos. Y a luchar. Y a luchar, eso. A dar la pelea, entonces. Es una pelea que queremos dar a la vez como niños pequeños, muy unidos al corazón inmaculado de María, al seno de la Virgen, ¿no es cierto? En su regazo estamos, y por eso nada tenemos que temer. Aquí nos escribe Irma Tripailaf, que es una hermana de acá de San José de la Mariquina, y dice: buenas noches, muy interesante el contenido de los libros expuestos. Gracias al matrimonio expositor por transmitirnos su fe. Muchas gracias. No hay de qué. Y que tengan un muy buen fruto de su trabajo misionero acá, es lo que se lo deseamos con todo cariño. Y bueno, terminamos el programa de hoy con la bendición final. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Y los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Nos vemos.